¿Qué saben de motor? ¿Cómo podrían definir lo que hace el sistema motor? Les cuento que tolero re bien el silencio, ¿no? Yo me dedico a ser psiquiatra, soy psiquiatra de niños, y el silencio y todo eso lo tolero la bala. Puedo estar con un paciente una hora en silencio, así que podemos seguir. Repito la pregunta por las dudas. ¿Para qué nos sirve el sistema motor? ¿A nosotros o a otro animal? Para el movimiento. Bien, para el movimiento, perfecto. Para desplazarnos. ¿Qué tipo de respuestas puede dar nuestro sistema para modificar el ambiente? ¿Cómo? ¿Qué formas tiene nuestro sistema, ¿sí?, para modificar el ambiente? ¿Cómo? ¿Cambiar? No escuché. Transpirar. Bien. ¿De qué otras formas modifico el ambiente? ¿Cómo? Haciendo un trabajo. Bien. ¿Cómo ejecutas un trabajo? Moviéndote. ¿Sí? La única manera que nosotros tenemos de modificar el ambiente es a través de células musculares. Así pasa con la transpiración, ¿sí?, que donde tengo contracción de ciertas glándulas, ¿sí?, que tienen fibras musculares. El sistema es la única manera que tiene nuestro sistema entero, ¿no?, de generar una respuesta ante determinadas situaciones para modificar el ambiente es a través del sistema motor con contracciones musculares, ¿sí? Por algo primero hemos sentido, donde por medio de los sentidos nosotros incorporamos información del ambiente, la procesamos y con eso después tenemos que hacer algo. Ese hacer algo siempre pasa por la contracción de un músculo. ¿Me creen o no? Sí, si lo piensan un poco, todo lo que hacemos, yo estoy hablando, estoy modificando el ambiente a través del habla, y eso parte de la articulación, de contracciones musculares. Esto es un poco lo que vamos a intentar ver hoy, ¿sí? Y para empezar a hablar del sistema motor, vamos a hablar de la organización, ¿sí? El sistema motor se organiza en distintos subsistemas, que le voy a basar a verlo entre la clase de hoy y la clase que viene. La clase de hoy se va a basar principalmente en ¿sí?, en la corteza cerebral y áreas motoras. ¿Qué áreas son? Las áreas motoras primaria y la secundaria. Primaria, premotora y suplementaria, ¿sí? 4 o 6 de broma. Y que por medio de las corticoespinal llega a la médula espinal, ¿sí? La médula espinal es el subsistema inferior donde están. ¿Qué hay de la médula espinal en relación al sistema motor? Las motoneuronas. Contras alfa, ¿qué otra cosa? Y las gamma. Gamma Y las interneuronas. y las interneuronas. Eso es el circuito local. Y después tenemos un subsistema superior que son todo lo que son primer neurona de la vía a nivel cortical. Luego tenemos sistemas moduladores como el tronco del encéfalo a través de lo que es el retículo espinal, espinal y pecho espinal, ¿sí? Bueno, esto ya lo dijimos, en la médula espinal no solamente están las motoneuronas para ejecutar movimientos, sino que hay retroalimentación, ¿sí?, a través de receptores sensoriales que son los que nos van a generar o nos van a ayudar a mantener el tono muscular, ¿sí?, y los reflejos. Y tenemos otros dos subsistemas, ¿sí?, que es el cerebelo y los ganglios de la base, que lo que van a hacer va a ser modular todas estas sugerencias motoras, ¿sí? Esto es como a grandes rasgos. Bien, esto ustedes lo habrán visto hace bastante menos que yo, ¿sí? Que es cómo es la histología del músculo y un poco de la microanatomía, ¿sí? ¿Se acuerdan que el músculo lo podemos dividir en qué? Podemos dividir en fibras, ¿sí? En realidad podemos dividir en miofibrillas y las miofibrillas en fibras, ¿sí? ¿Y qué es una fibra muscular? Una Es la célula. célula, perfecto. Cada fibra muscular tiene los núcleos, ¿sí? Y ¿qué caracteriza la fibra muscular que es diferente a cualquier otra célula? Tiene capacidad contráctil. Tiene sarcómero, perfecto, y capacidad contráctil. Y lo que le da la capacidad contráctil es un poco las fibras de actina y miosina, ¿sí? Que se acuerdan que están distribuidas en las bandas I y las bandas A, ¿sí? Que se encuentran entre los discos Z.
En los discos Z, ¿quiénes se anclan? ¿Quién se ancla en los discos Z? Los filamentos de actina, perfecto. La zona donde solamente hay filamentos de actina, ¿cómo se llama? ¿I o M? Y acá. Tengo Z, perfecto. La banda I, ¿sí? ¿Y la banda A a qué corresponde? Bien, la banda I tiene miosina y la banda M es ese segmento donde solo veo miosina, ¿sí? Cuando hago contracción muscular, lo que veo es que la banda M se agranda y la A se chica, ¿sí? Perfecto. Bien, y para hablar un poquito más de esto, aunque no es lo más importante ni por cerca de la clase, la actina es aquella molécula que tiene sitios activos de unión, ¿sí? La tenemos por acá. Nada, tenemos la tropomiosina y la troponina. Es importante que la troponina es aquella molécula que tiene actividad catalítica y que tiene sitios de unión al calcio. ¿Qué va a pasar cuando se une al calcio? Bien, ¿se encanta la contracción siempre que hay calcio o qué tiene que haber? Bien, siempre presencia de ATP y calcio lo que voy a provocar es la contracción. ¿Se acuerdan del mecanismo de contracción muscular? ¿Cómo es más o menos? ¿Cómo es? El calcio desplaza la tropomiosina y esto hace que se liberen los sitios de unión de la actina con la miosina. El ATP lo que hace es, primero lo libera, se fosforila, avanza, se libera el ATP y se vuelve a unir. Perfecto. ¿El ATP entonces para qué sirve? ¿Para mover la miosina sobre la actina? ¿O para qué? Bien, para que se libere el sitio de unión y que pueda venir otro ATP de vuelta, para que se libere el sitio de unión y pueda relajarse para pegarse más adelante. ¿Sí? La actividad de force no la hace el ATP, sino que lo hace particularmente el calcio. ¿Se acuerdan? Si no, miran un video en YouTube que es bastante gráfico. ¿Sí? Bien, esto es para que lo vean en su casa, sí, pero el ATP es requerido para la contracción, la actividad ATP hace la miosina, la hidroliza y la fibra se contrae. Y interesante tener en cuenta cuáles son las fuentes de ATP, ¿sí? ¿Cuál es la que primero se utiliza? Bien, la creatina fosfato. Luego glucólisis, ¿sí? Fosforilación oxidativa ocurre más o menos a los 30 minutos. Si ustedes fueran entrenadores de una actividad como natación, ¿sí? Y tienen nadadores que nadan 50 metros espalda y lo hacen en 30 segundos. ¿Qué sistema ejercitarían en ellos? Bien, creatina fosfato. Perfecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lo que voy a usar en esos 15 segundos. Trato de que se prolongue un poco más. Muy bien. Y con respecto a la sinapsis, ¿cómo es que se contrae un músculo? ¿Quiénes son los actores de la contracción muscular? Acetilcolina. Bien, la acetilcolina. ¿Quién libera la acetilcolina? ¿Cómo? Bien, la motoneurona alfa. ¿Sí? ¿Y qué receptores tengo en la fibra muscular? ¿Y qué otro? ¿Hay muscarínicos? Son nicotínicos, ¿sí? ¿Y hay receptores de inhibitorios en el músculo? Cuando yo relajo un músculo, ¿tengo receptores alérgicos, por ejemplo? ¿Sí o no? ¿Quién dice que sí? Levante la mano. ¿Quién dice que no? Che, y hay un 80% que no dice nada. Bánquensela. ¿Quién dice que hay receptores inhibitorios en el músculo? Nada. ¿Y cómo se relaja el músculo entonces si no se trae un receptor inhibitorio? ¿Cómo? Ajá, una recaptación de calcio podría ser una no contracción, pero una relajación. Bien, porque hay interneuronas inhibitorias que lo que va a hacer es callarme a esa motoneurona para que no dispare, ¿sí? Pero no tengo ninguna motoneurona inhibitoria sobre el músculo. Sí, el único receptor que hay es colinérgico, ¿sí?
es el receptor nicotínico de acetilcolina, y en algunos músculos, en algunas especies puede haber receptores muscarínicos que lo que sirven es para esos con músculos que van a estar contraídos mucho tiempo. ¿Sí? Pero lo importante es que nicotínicos, quédense con eso más feliz. Bueno, el sitio de sinapsis es un sitio modificado, ¿sí? Que se llama placa neuromuscular y que tiene estas imaginaciones que lo que hace es mejorar un poco lo que es la eficacia, ¿sí? De la sinapsis. Del lado del músculo, como dijimos, tenemos receptores colinérgicos, ¿sí? Nicotínicos, y cuando la motoneurona libera acetilcolina, lo que hace es unirse al sitio de unión del receptor. ¿Y qué iones se mueven? Sodio, con confianza, ¿está escrito ahí? Sodio y potasio. ¿Y qué le pasa al músculo? ¿Se hiperpolariza? Se despolariza. ¿Y el potasio qué hace? ¿Sale o entra? Sale. ¿Por potasio qué hace? ¿El potasio qué ayuda? Acá parece que el potasio lo hiperpolariza y el sodio lo despolariza. ¿No? No, el calcio no entra por ahí. Entonces, ¿qué le pasa a la fibra? ¿Por qué se despolariza? Pero también sale potasio. Perfecto. El ion tiene permeabilidad diferente, ¿sí? Para el sodio que para el potasio. Es permeable para los dos, es un receptor, perdón, es un canal catiónico, ¿sí? Que es permeable de estos cationes, pero es mucho más permeable para el sodio que para el potasio. Por eso la cantidad de sodio que entra excede ampliamente la de potasio que sale, ¿sí? Y la respuesta final es una despolarización. ¿Y dónde sale el calcio para la contracción muscular? Bien, pero principalmente acá del retículo sarcoplasmático, ¿sí? Y lo que, como ven acá, nosotros tenemos distintas zonas de la membrana. La entrada de sodio y la despolarización lo que provoca finalmente es la apertura de canales de sodio voltaje dependientes, ¿sí? Acá tenemos otro esquema más o menos de lo mismo, donde podemos ver la liberación de neurotransmisor por la terminal nerviosa. Genera un potencial de acción, ¿sí? Y acá en el potencial de acción se involucran los receptores, los canales de sodio voltaje dependientes. Y esto lo que termina haciendo es generar un cambio en la polaridad de la membrana que va a activar al receptor de dihidropiridina, ¿sí? El receptor de dihidropiridina está asociado a el receptor de rianodina del retículo sarcoplasmático. ¿Me siguen? ¿Sí? Están asociados de una forma mecánica, ¿sí? Similar a Arqueóptero. ¿Dónde vieron un receptor mecánico tipo con algo con medio cadena? En la audición, ¿sí? ¿Se acuerdan que las cilias y el quinocilio están acoplados de una manera un poco como de resorte? Acá pasa algo parecido, donde la despolarización genera un cambio con formación en esta molécula que tracciona, ¿sí? De la compuerta del receptor de rianodina y permite la salida de calcio al retículo sarcoplasmático. Una vez que el calcio sale, ahí sí, ¿qué pasa? Se une a la miosina y genera la contracción muscular, ¿sí? Y el calcio queda suelto afuera. ¿Cómo se termina? Bien, tengo bombas, ¿sí? Por eso el calcio está más acumulado acá. Bombas de calcio que lo que hacen es meterlo todo dentro del retículo sarcoplasmático y de esa manera finalizo la contracción. ¿Finalizo la contracción cuándo? Cuando dejo de estimular, cuando deja de estar despolarizada esta membrana, ¿sí? Si no, esta compuerta sigue abierta. Yo puedo meter el calcio dentro, pero va a seguir saliendo. ¿Me siguen? ¿Todos entendieron lo que es el acople entre la liberación de acetilcolina en la motoneurona con la apertura del receptor de rianodina del retículo sarcoplasmático? ¿Sí? ¿Seguro? Bien. Toda esta sinapsis es muy eficiente. ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase de sinapsis? Donde vimos que la liberación de una única vesícula de la motoneurona genera una pequeña contracción del músculo, ínfima, imperceptible, solamente medible, ¿sí? Pero eso habla de la alta eficiencia.
todo este sistema genera siempre potenciales de acción y siempre voy a liberar alguna molécula de calcio que se va a unir a alguna molécula de miosina. ¿Se entiende? Oye. ¿Alguna duda hasta acá? Sí, que si te acordás, en la clase de sinapsis vimos lo que era un potencial miniatura. Un potencial miniatura es el menor potencial de acción o que se puede ver en una fibra muscular, ¿sí? Que suceden al azar, que no dependen del calcio que ingrese al axón, ¿sí? Y que eso muestra que es un proceso donde la vesícula se pega a la membrana, libera su contenido, ¿sí? Y genera el menor potencial que nosotros podemos ver, ¿sí? Que ese potencial se llama potencial miniatura. Y eso genera una muy pequeña contracción imperceptible, solamente medible a través de parámetros, ¿sí? Pero habla de la alta eficiencia del sistema, porque no se pierde información. Tengo un par de cosas de entre medio que se las dejo escritas para que lo lean en sus casas, que es lo que ya dijimos, por si quieren la clase. Bien, y esto, lo importante de esto y por lo que lo traigo y le doy un poco de bola, es porque tiene relevancia clínica, ¿sí? Nosotros como médicos, cuando llega el momento de que atiendan pacientes, podemos pensar que el paciente tiene alguna patología de la placa neuromuscular, ¿sí? Hay algunas bastante frecuentes, otras más raras, pero son cosas que suceden. Entonces, qué sé yo, como patologías cabría pensar, bueno, ¿qué pasa si un paciente tiene algo que le actúe como un antagonista de receptores de acetilcolina? Pasa. No contrae. Bien, no contrae. ¿Cómo verías al paciente? Flácido, perfecto. El tipo no puede contraer su musculatura, entonces probablemente los párpados se le caigan, ¿sí? Tenga dificultades para ejecutar algunas tareas motoras de mayor intensidad, tenga inestabilidad postural, ¿sí? Y si fuese una intoxicación con algo bastante potente, ¿en qué puede terminar? En la muerte, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué se muere? ¿Paro cardíaco? No, paro respiratorio, perfecto. Los ejemplos son circulares, ¿sí? Que es lo que una sustancia que viene de algunas plantas del Amazonas, que los autóctonos le ponían a los dardos y con eso derribaban animales, ¿sí? Para luego comerlos, lo siguen haciendo. Y la miastenia gravis, ¿lo vieron en alguna materia ya la miastenia? Sí, es una enfermedad donde tengo autoanticuerpos contra el receptor y el tipo de la noche, haciendo durante el día, a la noche las personas caminan como mirando hacia arriba para poder enfocar. Eso lo vieron, ¿no? Como caen los párpados, tienen tosis palpebral, entonces para adelante no pueden ver, no les queda otra que tirar la cabeza para atrás y enfocar los ojos para abajo. Bien, el inhibidor de la enzima acetilcolinesterasa. ¿Y qué hace? ¿Pero qué le pasaría al tipo? Bien, lo contrario, tiene hipertono, ¿no? Aumento una gran cantidad de acetilcolina en la brecha, lo cual también genera la muerte por otro camino, ¿sí? Y por ejemplo es el gas sarín, ¿sí? Armando. Bien, yendo un poco más a fisiología y a los temas más tomados, que por eso son los que más les importa. Voy a hablar un poco de la médula espinal y cómo es la organización topográfica en la médula, ¿no? La motoneurona está en la médula espinal, eso lo saben, espero. Y cada motoneurona inerva fibras musculares de un solo músculo, ¿sí? Cada motoneurona puede inervar varias fibras musculares, pero esas fibras musculares van a ser de un solo músculo. No van a inervar fibras musculares de músculos distintos. ¿Cómo se llama la motoneurona más las fibras musculares que inerva? Unidad motora. Unidad motora, perfecto. Y las motoneuronas alfa tienen una organización topográfica en la médula espinal, que esto es súper importante a tener en cuenta para la materia y para la vida como médico, la vida afuera no les importa, pero en la parte más medial lo que tenemos es la musculatura más axial, ¿sí? Las motoneuronas que corresponden a la musculatura axial, mientras que en la parte más lateral de la médula tenemos las motoneuronas que corresponden a la musculatura distal, ¿sí? Manos y pies, ¿sí? Y se acuerdan que tiene que ver con las partes, no me acuerdo ya cómo se llama, cervical y lumbar, que tenemos como engrosamiento. Sería abundamiento. Perfecto. Al respecto de la unidad motora, ¿sí? La unidad motora es la unidad funcional del músculo
esquelético es la mínima parte del sistema, ¿sí?, que podemos identificar que es funcional por sí misma. Están organizadas topográficamente, como dijimos recién, ¿sí?, en sentido de mediana lateral, las unidades motoras, y también están organizadas en sentido vertical, donde lo que tenemos son columnas musculares, ¿sí?, que lo podemos ver acá. Todas las fibras que corresponden al músculo A están ubicadas en esta columna, ¿sí?, de motoneuronas, una por debajo de la otra, ¿sí?, están organizadas todas las que corresponden a ese mismo músculo. Mientras que las que corresponden al músculo B, por ejemplo, están al lado, ¿sí? Entonces el sistema está organizado topográficamente, no solo de mediana a lateral, sino de arriba a abajo, ¿sí? Y eso le da mucha más flexibilidad al sistema, donde podemos ver, por ejemplo, interneuronas largas que vayan desde arriba hasta abajo y regulen toda la actividad del mismo músculo, ¿sí? Bueno, y como decíamos recién, es la menor parte del músculo que puede contraerse de manera independiente. Hay unidades motoras grandes y unidades motoras chicas, ¿sí? Unidades motoras grandes hacemos referencia a una neurona por muchas fibras musculares, ¿sí? Unidades motoras pequeñas hacemos referencia a una motoneurona por pocas fibras, ¿sí? ¿Qué diferencia va a haber? Más especificidad, me dicen por acá. Perfecto. ¿Y a qué va a hacer referencia, por ejemplo? Perfecto. Cuanto más chica es la unidad motora, ¿sí?, el movimiento puede ser más delicado. ¿A alguien se le ocurre por qué? Y por contraer diferentes fibras. Perfecto. Puedo seleccionar más qué fibras mover, ¿sí?, y hacer como pequeños escalonamientos en la fuerza. Si yo tengo, después vamos a ver de qué depende la fuerza, ¿no? Pero si yo tengo el músculo tiene nada más 5 unidades motoras, a grosso modo puedo pensar 5 escalonamientos de fuerza nada más, ¿sí? Poquita, mucha o un montón. Si en cambio está inervada por muchas unidades motoras, tengo un escalonamiento mucho más gradual, ¿sí? ¿En qué músculo se les ocurre que va a haber pocas unidades motoras por músculo? Bien, en los del dorso, en los de la postura, ¿sí?, van a ser unidades motoras mucho más grandes. Yo no quiero tanta precisión de movimiento. En cambio, lo de la mano y lo de los ojos es al revés. Tengo unidades motoras bien chiquititas. En el ojo, un nervio inerva 5 fibras musculares. Una motoneurona, perdón. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? No. Bien. Y las unidades motoras, como sabrán de otras materias, se clasifican, ¿sí?, en función de la actividad que presenten, ¿sí? Las podemos clasificar tanto por la presencia o no de mioglobina, ¿sí?, por la velocidad de contracción y por la fatigabilidad, ¿sí? Pero siempre se clasifican, son los mismos grupos, ¿sí? Siempre tenemos las lentas, ¿sí?, las rápidas y las intermedias. La clasifique por lo que lo clasifique, siempre es de la misma manera, ¿sí? No es que las clasificaciones se cruzan. Las lentas o las tipo 1, ¿sí?, son es lo mismo que decir fibras rojas o aeróbicas. ¿Se entiende? Tienen muchos nombres pero siempre es la misma clasificación, ¿sí? Y tienen motoneuronas alfa con velocidad de conducción lenta. Y lo interesante es que generan poca tensión, ¿sí? No sirven para ejecutar mucha fuerza, pero no se fatigan en el tiempo. De vuelta, las rojas o las tipo 1, ¿sí?, son de las primeras en actuar, no generan mucha fuerza, ¿sí?, pero no se fatigan. Son bien aeróbicas, ¿sí? ¿Les parece que tienen mioglobina o que no tienen mioglobina? Tienen mioglobina, por eso son rojas, ¿sí? La mioglobina, acuérdense que es como la hemoglobina modificada dentro del músculo, por eso es bien aeróbica. En cambio, en el otro extremo, ¿sí?, del espectro, porque esto es bien espectral, no es que tenemos un grupo de 1, un grupo de 2 y qué sé yo, es un espectro, ¿sí?, que las hay de las más aeróbicas a las menos aeróbicas. En la otra punta, sí, tenemos a las rápidas, que son bien glucolíticas, anaeróbicas, ¿sí?, tienen más cantidad de creatinfosfato y más reservas de glucosa, pero no tienen tanto aparato metabólico, no son tan mitocondriales, ¿sí? Entonces, ¿qué les sucede? Se fatigan muy rápido, ¿sí? ¿Y les parece que ejecutan más fuerza o menos?
Bien, son las que ejecutan, las que tienen más fuerza, las que generan más fuerza. Y en el medio, que esto está un poco en discusión, están las intermedias o las rápidas con metabolismo anaeróbico, ¿sí? Que en realidad está en discusión porque no son tres grupos, sino, como les decía recién, es como un espectro, ¿sí? Que va del blanco al negro o del rojo al blanco, ¿sí? Donde tenemos un gran espectro de cosas. Que la medicina va un poco más a una concepción espectral, ¿sí? De todo y no tan categorial. Pero es para otro día. Bien, y estas son de las cosas que por ahí son más relevantes y que más tomamos y que más mal nos hacen, que es ver cómo es que una fibra motora, ¿sí? Desarrolla fuerza, ¿sí? Y cuáles son las cosas que condicionan la cantidad de fuerza que hace, ¿sí? ¿Cómo es que nosotros de repente yo puedo levantar algo que pesa? ¿Cómo hago para levantar algo pesado del piso? O ir al gimnasio y hacer fuerza con una mancuerna. ¿Cómo lo logro? Levantá la mano que no veo. Ahí, ¿cómo hago? Bien, ejecuto fuerza con distintos grupos musculares. Utilizo un solo grupo muscular, voy a hacer bíceps. Hago este movimiento. Recluto más bien allá, a ver. Tenés que igualar el peso del objeto. Perfecto. Y luego superarlo. Perfecto. Tengo que primero tener una fuerza, ¿sí? Isométrica, es decir, igualarlo en la misma posición y luego superarlo. Bien. Isométrico quiere decir de vuelta, sin modificar el largo del músculo, agarro, pesa mucho, ¿sí? Y una vez que igualo la fuerza, recién lo puedo ganar y hago algo isotónico, que quiere decir que lo estoy movilizando, con igual carga. Bien, pero ¿cómo logro llegar a ese desplazamiento de una carga? Registrando la señal motor. ¿Cómo? ¿Sabes contar las señales para que se... Bien, mando la señal de cortezas motoras a la médula, ¿sí? ¿Y cómo hace el sistema para poder levantar algo que es pesado? Reclutando las señales motoras suficientes para... Bien, ¿y cómo hago para reclutar las suficientes? ¿Cómo sabe cuánto pesa? Bien, ¿y qué? El cerebro lo que hace es setear y decir, bueno, esto pesa 8 kilos, mando fuerza para 8 kilos. Los sentidos, por la presión de la mano, el tacto de la mano, puede ser. Bien, primero tenemos un montón de receptores en el músculo, ¿como cuáles? ¿Cómo? Propiocepción, y dentro de la propiocepción hay algo que es muy de motor, el uso neuromuscular, que me va a dar un poco cuánta fuerza hay que hacer, ¿no? Como qué estiramiento tiene el músculo y qué fuerza tengo que ejecutar, que lo vamos a ver en breve. ¿Y el cerebro cómo codifica hacer más fuerza? Vieron que nosotros acá tenemos como códigos de frecuencia o de intensidad. ¿Lo vieron eso? Rudy alguna vez hablará del código de frecuencia, de aumentar la tasa de disparo, ¿sí? O de intensidad, de hacer un potencial electrotónico más grande. ¿Acá qué usamos? Potenciales de acción, perfecto. ¿Y quién libera el potencial de acción? ¿Quién dispara? ¿Cómo? No, pero ¿quién toma la decisión? Las piramidales de la corteza. Bien, las pirámides de la corteza. Perfecto. Y las pirámides de la corteza, que tienen que ver con el bíceps, ¿sí? Que disparan, son las mismas cuando la carga es bajita y cuando la carga es grande. ¿Sí? No es que para levantar yo esto que no pesa nada, o levantar la mesa que pesa 100 kilos, yo ocupo mucho más cerebro. Ocupo el mismo pedacito. ¿Qué es lo que cambia? La frecuencia de disparo de potenciales de acción. A mayor tasa de disparo, ¿sí? Lo que voy a terminar haciendo es más fuerza. Mayor tasa de disparo de neuronas piramidales corticales, ¿sí? Y lo interesante es ver cómo es que se traduce ese código de frecuencia en un aumento de fuerza, ¿sí? Lo que sucede es que, según, acá tenemos una motoneurona, ¿sí? Que una neurona superior, perdón, ¿sí? Que lo que hace es sinaptar con dos motoneuronas, ¿sí? Del circuito local de la médula espinal. Las dos son motoneuronas alfa, ¿sí? Las dos van a fibras musculares del mismo músculo, pero no se van a activar las dos ante la misma tasa de disparo, ¿sí? Cuando tenga una tasa de disparo baja, ¿sí?
lo que va a hacer esta terminal nerviosa es liberar acetilcolina por acá y acetilcolina por acá. ¿Sí? Esta es una neurona mucho más chica que esta. ¿Sí? ¿Cuál tiene más chances de disparar un potencial de acción? La chica. ¿Por qué? ¿Por qué? Suma espacial. No, porque está disparando todo acá. Todo lo dispara acá. La suma espacial es cuando tengo descargas de por acá y por acá. Por ejemplo, entonces se suman. Pero, No. ¿por qué tiene un umbral más bajo? Tiene un umbral más bajo de disparo de potencial de acción. ¿Por qué? ¿Por qué llego más fácil al umbral? Porque la membrana es más pequeña y tiene menor resistencia de qué tipo. Justo exoplasmática tiene más porque el acción es chiquitito, es finito. ¿Qué resistencia es más chica acá? Bien, la de membrana. ¿Por qué? Porque tiene menos membrana para que se le escapen cargas. ¿Sí? Se carga, la corriente de capacitancia es más chica, se carga mucho más rápido porque es chiquitita. Tengo menos membrana para cargar y menos lugares para perder cargas. Entonces, yo le doy la misma corriente a dos neuronas, la chiquitita se carga al toque y puede disparar potenciales de acción más rápido que la otra. Esta tiene muchas más chances de que esas cargas se pierdan porque tengo más membrana. ¿Me siguen? Ante una membrana grande, ¿sí? Con las mismas características, acá tengo menor resistencia de membrana, tengo más posibilidades de que las cargas se pierdan que en esta. Esta se va a cargar más rápido y la despolarización va a llegar más despolarizado el cono, ¿sí? Y va a poder disparar el potencial de acción. Aunque sabemos que acá la conducción va a ser más lenta. ¿Por qué va a ser más lenta acá que acá? Por el diámetro de la axón, al ser de axón pequeño, va a ser más lenta, pero va a disparar el potencial de acción. Mientras que acá, al ser grande, ¿sí? Lo que va a hacer es que las cargas se van a perder y ni siquiera va a llegar. ¿Sí? Entonces, ante una tasa de disparo baja, ¿sí? Por las neuronas superiores, ¿qué es lo que va a suceder? Solamente va a disparar esta. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando quiera hacer más fuerza? Bien, aumenta la tasa de disparo, ¿sí? Esta va a seguir estando activa. O quizá, ¿qué va a hacer esta? Bien, esta va a aumentar más la frecuencia de disparo. ¿Y con esta qué va a pasar? Va a empezar a disparar, va a llegar al umbral, que acá no llegó, y va a empezar a disparar. ¿Sí? Y esta, ¿qué les parece que va a ser? Va a ser de las que se fatigan rápido y las que se fatigan lento. ¿Sí? ¿Les parece que primero reclutamos a las que se fatigan rápido? No, las que reclutamos primero, ¿cuáles serán? Las que se fatigan lento. Primero reclutamos a las rojas, aparte de esta pintada de rojo. Primero reclutamos a las rojas, y el dibujo era muy sugerente. Y tiene sentido que sean las primeras en reclutarse, ¿no? Porque de esa manera yo puedo estar parado 4 horas dando clases y no me caigo. ¿Sí? Quiere decir que, bueno, se la bancan. Y luego, ¿sí? Cuando queremos los requerimientos, ¿sí? De trabajo son mayores, voy a reclutar a las neuronas, a las motoneuronas más rápidas, ¿sí? A las fibras motoras, a la unidad motora más rápida, que suelen ser fibras blancas, que tienen poca hemoglobina, ¿sí? Y que son las que tienen más fuerza. Y que son las que no puedo sostener tanto en el tiempo. ¿Sí? Bien, y acá tenemos en I, ¿sí? Tenemos fuerza ejercida por una fibra muscular, ¿sí? Y en X tenemos tiempo. Y las flechitas de acá corresponden a disparos, ¿sí? De potencial de acción de la neurona superior. Vemos como cuando hay dos disparos la fuerza es chica, ¿sí? Y se ejecuta en dos partes. Ven que yo tengo una contracción y una relajación al estar los dos disparos mediados por un tiempo de reposo. ¿Lo ven? ¿Qué pasa a medida que yo aumento la tasa de disparo? ¿Cómo? Bien, le das menos tiempo al músculo para relajarse. ¿Y qué otra cosa pasa más interesante todavía? Bien, aumento la fuerza. Incluso puedo ver que más o menos con la misma tasa de disparo, duplicando la tasa de disparo en realidad, pero con la misma cantidad de potenciales de acción, en menos tiempo, la fuerza por lo menos se triplica. ¿Lo ven acá? ¿Sí? Yo lo que hago es aumentarla. Con la misma cantidad de potenciales de acción casi que triplico la fuerza del músculo. Bien.
Luego cuando lo aumento más tengo lo que es un tétanos no fusionado, que es esto. Y cuando la tasa de disparo es máxima tengo el tétanos fusionado. Que lo hablé en alguna mesa con ustedes, me preguntaron qué era el tétanos y qué era la tasa de disparo tetánica. Y les dije que lo íbamos a hacer más adelante. La tasa de disparo tetánica es la mayor tasa de disparo de una neurona, ¿sí? Cuando está ahí al límite del periodo refractario. Acuérdense que la frecuencia de disparo se limita por el periodo refractario. Y genera la tensión máxima que puedo tener, que se llama tensión tetánica. No quiere decir que tenga tétanos, ¿sí? Una contracción tetánica no es que tengo tétanos. Tengo contracción tetánica cuando la contracción es máxima. En el gimnasio puedo tener contracción tetánica, ¿sí? Bien. ¿Me están siguiendo hasta ahora? Bien, y acá podemos ver lo mismo, pero de otra manera, ¿sí? Acá tengo cómo es la respuesta al potencial de acción de la motoneurona, ¿sí? De vuelta. En el eje Y tengo gramos de fuerza, ¿sí? Y en el eje X tengo el tiempo. Y vemos en violeta las lentas, en amarillo las intermedias y en azul o celeste tenemos las rápidas, ¿sí? ¿Ven cómo cambia la fuerza? La fuerza de las lentas es muy baja comparada con la fuerza que hacen las rápidas, ¿sí? Pero cuando cuando hacemos contracción tetánica de fibras únicas, vemos cómo cambia la diferencia en cuánto toleran el tiempo, ¿sí? Esta fibra única con contracción repetida no aguanta más de 600 milisegundos, ¿sí? Mientras que la lenta se mantiene en el tiempo. ¿Me siguen? Y por último, en este esquema, donde nosotros mantenemos una tasa de disparo por lo menos 60 minutos, ¿sí? Cada línea corresponde, ¿sí? A representaciones de la fuerza que ejerce el músculo. Vemos cómo las lentas se mantienen en el tiempo con una fuerza constante, ¿sí? Mientras que vamos de una a las celestes, la fuerza al principio es máxima, ¿sí? Y que incluso las unidades, bueno, acá están iguales, pero si lo pudiesen, esto es porcentaje. Es porcentaje de fuerza. El número de fuerza es mucho más grande. Vemos cómo enseguida, antes del minuto, decaen. ¿Sí? Bien. Con respecto al reclutamiento y todo esto, ¿tienen alguna duda? ¿No? ¿Seguimos con reflejos? ¿Sí? Bien. Reflejos es posta y no para preocuparnos, pero es lejos el tema más tomado de neurofisiología, lejos, y es de los temas que peor nos hace a nosotros tomarles porque siempre se equivocan, ¿sí? Y consideramos como que es un error bastante grave. Ustedes en anatomía ya vieron reflejos, ¿no? Sí. Porque en el examen me pone, qué sé yo, la motoneurona fuera de la médula. He visto cosas como muy terribles. Entonces, nada, léanlo, presten atención, no sé, lo que quieran, pero sépanlo para el examen. ¿Sí? ¿Qué es un reflejo? Sin leer eso, que puede estar mal. ¿No interviene la corteza respirar? Bien, en un reflejo podemos estar seguros que la corteza no interviene, ¿sí? Perfecto. No es un acto consciente. No actúa de manera directa al menos, ¿sí? ¿Qué otra cosa podemos decir de los reflejos? Es un movimiento rápido, el reflejo tiene esa característica, es inmediato. ¿En respuesta a qué? A un estímulo. Perfecto. ¿Algo más pueden decir? ¿Es igual en todas las personas? ¿Están de acuerdo? No. ¿Por qué? ¿Y cómo son entonces? ¿Es estereotipado? ¿O no? No te entendí qué dijiste. Que sí. ¿Entonces son iguales en todas las personas? ¡Ey! ¿Qué estereotipado es eso? ¿O no? ¿Qué es estereotipado? Bien, que la respuesta es la misma. Bien, me gustó eso. Puede variar la intensidad en distintas personas. ¿Puede variar la intensidad? Sí. ¿Pero la conducta sería parecida? Sí. ¿Sería parecida ante qué situación? Bien, ante el mismo estímulo, ¿y qué más? En la misma intensidad. Misma intensidad de estímulo, bien, ¿y qué más? Algo más tiene que pasar para que el reflejo sea el mismo o muy parecido en todos nosotros. Tiene que ser una condición fisiológica. Además de las condiciones fisiológicas, hay otra cosa muy importante. Condiciones ambientales.
Las condiciones ambientales. Porque en contraposición a lo que decías vos, el reflejo sí tiene modulación central, ¿sí? No pasa por corteza en el sentido de que el cerebro no toma la decisión de qué hacer, pero el cerebro, sí, las cortezas sí modifican el reflejo un montón. El reflejo está muy condicionado por el cerebro, ¿sí? Y por la situación ambiental. Entonces, el reflejo, podemos decir que es estereotipado, es decir, que se da igual en todas las personas, sí, solo sí, las condiciones fisiológicas y ambientales son las mismas, ¿sí? Yo, Lucas, sí, estoy convencido de que el reflejo no es estereotipado, ¿sí? Es involuntario hasta ahí, porque en el momento donde yo puedo inhibir el reflejo deja de ser involuntario, ¿sí? Tiene un componente voluntario que anda dando vueltas interesante, aunque la respuesta sí es involuntaria, y está integrada a nivel de la médula espinal como respuesta a un estímulo. Por ejemplo, el ejemplo que pone el Candel, que me parece bastante bueno, es: ustedes están agarrados en cuclillas de esta mesa, ¿sí? Tienen una mano apoyada acá y la otra la tienen lejos, ¿sí? Y alguien viene medio con la leche atrás y me empuja. ¿Qué voy a hacer con el brazo suelto? Bien, lo voy a apoyar. Lo que voy a hacer es extender y aumentar el tono posterior para no caerme para adelante y romperme los dientes, ¿sí? ¿Qué pasa ahora si yo en esta mano tengo una taza con café con leche caliente? La obesidad del pibe, ¿no? Pensaba en café con leche caliente. Vas a Bien. tratar de que no se te caiga el café encima. ¿El movimiento va a ser extensor o flexor? Flexor, ¿por qué? Porque yo lo que hago es aumentar el centro de gravedad para no perder el equilibrio, ¿sí? Yo cuando tengo algo ahí lo que hago es traerlo y de esa manera evito caerme, ¿sí? Entonces, ¿la respuesta fue la misma? No. ¿El estímulo fue el mismo? Sí. ¿Sí? ¿Pero qué cambió? El ambiente. ¿Sí? Del ambiente. ¿Sí? Lo que depende en realidad es de la valencia que le da tu cerebro a ese objeto, ¿sí? Esto más allá de, no es como una sensación anecdótica, sino que sale de algunos trabajos donde lo que se ve es que uno, cuando tiene un objeto en la mano, lo que hace es acercarlo al cuerpo para no caerle. Depende de la valencia que le da uno, ¿sí? Y de lo que el cerebro está modulando. Vos, tu cerebro está modulando en ese momento sostener eso para que no se caiga. Entonces lo que haces es preservarlo y traerlo. Pasa lo mismo, por ejemplo, si ustedes tienen un bebé en brazos, ¿sí? O imagínense, tienen un muñeco en el brazo, ¿sí? Y van caminando así, o viene alguien y los quema, ¿sí? Se quema en la mano. Lo que van a tener es un reflejo de retirada, ¿no? Yo, muñeco a UPA, ¿sí? Me acerco a una cocina, me quemo la mano. ¿Qué hago? Tengo reflejo de retirada y hago extensión de miembro, ¿sí? Reflejo de retirada es eso, me quemo y lo saco. ¿Qué pasa si tengo un bebé de verdad? Probablemente lo que haga es dar un paso para atrás, ¿sí? Entonces el cerebro, o revolver el nivel, si me cae mal, ¿no? También sería muy adaptativo, dependiendo de quién sea. Pero si mi cerebro puede pensar que ese bebé es un pobre niño, probablemente lo que haga sea otra respuesta, ¿sí? Y digo que cambia de vuelta, es el ambiente, ¿sí? El ambiente en el sentido de que de la valencia, sí, que le doy a ese, o de la saliencia, no valencia, la saliencia que le doy a ese objeto que yo tengo a UPA. El bebé es un objeto. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Y cuáles son los componentes de un reflejo? Un receptor. Un estímulo. Un receptor. Centro integrador. Perfecto, primera respuesta. Bien. Y como dice ahí, son los actos conductuales más simples. Es lo que tienen los animales más inferiores. Lo único que pueden hacer es moverse a través de reflejos. Incluso hace muchos años, sí, antes de Sherrington, se planteaba como que uno se movía solamente a través de la sumatoria de reflejos, como una de las concepciones más antiguas de la neurofisiología del sistema motor. Que todos nuestros movimientos eran sumatorias de reflejos. Bien, ¿alguna pregunta? ¿No? Con respecto a bebés o esas cosas, ¿no? Entonces, a modo como de generalidad, la contracción contraria de los músculos, ¿sí? Lo que permite es tener
un movimiento controlado de distintos grupos musculares, ¿sí? Nos permite mantenernos posturalmente y realizar movimientos, ¿sí? Y acá lo importante es la parte de controlada, ¿sí? Yo puedo contraer un músculo de una manera desorganizada o descontrolada y no voy a tener ni una marcha coherente, ¿sí? Ni posturalmente voy a estar adecuado. Para eso tiene que ser controlada. ¿Y cómo es que yo controlo no irme de mambo con la fuerza que hago? De vuelta, imagínense la situación de que van a levantar un pibe del piso, ¿sí? ¿Cómo es que mi sistema controla no levantarle, tirarle y que el pibe se haga pelota contra arriba? ¿Qué puede pasar? Por la corteza. ¿Qué cosa? Bien, hay propiocepción. ¿Qué es la propiocepción? ¿Cómo define la propiocepción? Uno se interpreta a sí mismo sin tener que mirar o... No, Bien, tal cual. Bien, es la percepción de distintos miembros, distintos segmentos corporales en el espacio, ¿sí? Y es información del sistema, del estado del sistema en este momento. Entonces, tengo vías propioceptivas que me van a hablar del largo del músculo, ¿sí? Y de la tensión que el músculo está ejerciendo, ¿sí? ¿Y qué puedo sacar de esas dos cosas? ¿En qué momento se estira el músculo? ¿Cuando está relajado o cuándo? Cuando contraes el antagonista, sí. ¿Cómo? Cuando contraes el Cuando contraigo antagonista. el antagonista, pero imagínense que voy a levantar una carga. ¿El músculo se estira? La primera parte no, porque es isométrica. Yo lo contraigo el músculo, ¿no? Pero si esa carga pesa más de lo que yo pensaba, el músculo se estira, ¿sí? Si yo voy a levantar algo muy pesado, si bien lo estoy contrayendo, en parte tengo una fuerza hacia abajo. Yo siempre pienso en el bíceps que hacia abajo así, ¿no? Tengo una fuerza hacia abajo que de alguna manera me lo está estirando. ¿Me siguen? Y de esa manera, entre la tensión que estoy ejerciendo y qué tanto el músculo se está estirando, ¿qué puedo calcular? O el sistema puede inferir. Que necesita más fuerza. Que necesita más fuerza, es una manera que puede inferir un poco el peso de ese objeto. ¿Sí? No es número, ¿sí? Pero si necesita más fuerza o no para levantarlo. Entre lo que yo quiero y lo que está pasando. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces, para coordinar tanto la longitud del músculo como la fuerza generada, ¿sí? Lo que hago todo el tiempo es censar el estado muscular. Y lo censo a través del uso neuromuscular y del órgano teninoso de Golgi. ¿Sí? El uso neuromuscular, le puse código de colores para que se lo acuerden. El uso neuromuscular es el que censa la longitud del músculo, mientras el órgano teninoso de Golgi censa la fuerza. ¿Sí? Bien. El reflejo miotático, ¿sí? ¿De qué otra manera se llama reflejo miotático? Monosináptico, perfecto. ¿Tiene interneuronas? No, ¿Ninguna? ninguna. ¿Dónde hay interneuronas? En todos lados. En la médula, en la corteza, en Bien, el tronco ¿para del el reflejo céfalo. no hay ninguna interneurona? No intervienen, digamos. Me parece, ¿no? ¿En dónde? ¿Y en qué parte del reflejo monosináptico interactúan interneuronas? Ah, No. No. ¿La aferente y la eferente directa no? No, Para no. el mismo músculo no. al antagonista inhiben. Para el antagonista. Sí, sí. El único lugar donde Olvidado. hay una neurona, si en el reflejo miotático, es para inhibir al músculo antagonista. Para el agonista no. Para el agonista sí es monosináptico. Para el antagonista no. Bien. El reflejo miotático, ¿cuándo se dispara? Estimulado el receptor. Bien, cuando cambia la longitud de la fibra muscular, es decir, cuando se estira, el reflejo miotático se activa, ¿sí? ¿Cuál es el estímulo entonces? Estiramiento. ¿Cuál es el receptor? El uso El uso neuromuscular. neuromuscular. ¿Cuál es el centro integrador? Está en la médula espinal. ¿Y cuál es la respuesta? ¿De quién? Del mismo músculo que se estiró. El músculo que se estiró se contrae, ¿sí? Y por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de lo que sucede cuando yo tengo un vaso con birra, de birra, por ejemplo, vacío, ¿sí? En esta posición, o un balde. Y viene alguien y lo carga, ¿sí?
¿Qué pasa cuando me cargan el vaso o me llenan el balde con agua? Me hace fuerza para abajo. Entonces, ¿por qué el brazo no se me cae? Porque lo esperable, ¿sí?, sería que mi cabeza está seteada en que esto pesa 5 kilos, hago una fuerza de 5 newtons, ¿sí?, y yo me quedo así, haciendo fuerza. ¿Cómo es que censo que de repente me tiraron más agua en el balde y pesa más? Bien, el uso lo que hace ante un pequeño aumento de peso es estirarse. ¿Siguen? Cuando se estira, ¿qué hace? Bien, se estira, se despolariza, dispara un potencial de acción que viaja por la fibra 1A, entra a la médula y ¿quién dispara como respuesta a eso? La motorona alfa. ¿Qué va a hacer? Contraer. ¿Mucho o poco? Depende de qué. Bien, depende del estiramiento, depende de cuánto disparó el uso. Si lo que aumentó fue poquito, lo que va a hacer es contraerse un poquito más nada más. ¿Sí? En esos casos es donde actúa el reflejo miotáctico. ¿Sí? Porque si no nos queda muy descolgado y pensamos que solamente actúa cuando yo le pego con un martillo en el tendón, ¿sí?, o que solamente actúa cuando yo estiro mucho el músculo. Ante pequeños estiramientos dispara. ¿Y para qué sirve entonces? Para mantener constante la longitud de la fibra, ¿sí?, a esa longitud que yo deseo. ¿Sí? Para darme estabilidad postural. Yo cuando estoy parado, todo el tiempo están disparando mis usos, ¿sí? Nosotros todo el tiempo tenemos una postura inestable, que nos lleva un poquito para adelante y un poquito para atrás. ¿Qué le pasa a mi gastrocnemio, a mi gemelo, cuando yo me muevo un poquito? Se estira un poquito más y cuando se estira más, ¿qué hace? ¿Se contrae para qué? Para mantener la postura y no caerme. ¿Sí? ¿Y eso cómo se llama? Tono muscular. Eso, todo eso, la vía común, ¿sí?, final de todo eso es el tono muscular. ¿Sí? Muy bien. Bien. Al respecto del uso, ¿sí?, tenemos dos tipos de usos, que esto la verdad es que no nos cambia demasiado, pero tenemos los usos dinámicos y los usos estáticos. ¿Sí? Uso dinámico siempre son con bolsa nuclear, es decir que tienen una bolsa de núcleos, ¿sí? Están inervados por la fibra 1A, que es la que lleva la información a la médula, ¿sí? ¿Y para qué van a servir? ¿Qué van a censar los usos dinámicos? Movimiento, perfecto. Todos los usos censan estiramiento en realidad. Pero esto, ¿en qué van a estar especializados? ¿En censar qué tipo de estiramiento? Rápidos. Los rápidos, bien. ¿Y se van a agotar rápido o van a mantener la descarga en el tiempo? Se agotan rápido. ¿Se acuerdan la sensibilidad de los receptores que vieron en la primera clase de somatosensorial? Los de adaptación rápida y adaptación lenta. Tenemos receptores que se adaptan rápido y receptores que se adaptan lento. Por ejemplo, yo las medias ahora no las siento. ¿Sí? Esto es porque el receptor se adaptó y dejó de expresar. Acá pasa lo mismo, estos se adaptan rápido. Y después tenemos unos estáticos en bolsa y en cadena nuclear. Bolsa nuclear son estos de vuelta, cadena nuclear son los que tienen los núcleos a lo largo. ¿Sí? Y están inervados por fibras 1A y por fibra tipo 2. ¿Sí? Que van a ser más lentos y van a ser mucho más posturales que los otros. Y por último, los usos neuromusculares están inervados también por motoneuronas gamma. ¿Sí? Que las motoneuronas gamma están acá en rojo y lo que hacen es inervar los extremos de los usos. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda con reflejo miotáctico? ¿No? Bien, igual vamos a seguir con reflejo miotáctico. ¿Qué pasa cuando yo le pego al tendón del músculo? Y estiro el órgano tendinoso Golgi y ¿qué respuesta tengo?
la contracción. ¿Y eso qué reflejo es? Miotático. ¿En el miotático está el órgano tendinoso de Golgi? No. Entonces, en el tendón sí está el tendinoso de Golgi, pero cuando le pego no lo activo. ¿Qué pasa cuando le pego al tendón? Contraigo el músculo. El tendón no se puede contraer porque no tiene fibras contráctiles. Bien, alargo la fibra muscular. Cuando yo le pego con el martillo acá, lo que hago es deformarlo. Y esa deformación lo que hace es traccionar el músculo rápido. Esa tracción lo que hace es estirarlo. Y cuando lo estira, ¿qué pasa? ¿Quién se estira? Cuando yo tiro el músculo, ¿quién se estira? El uso. ¿Por qué se estira el uso? ¿Qué disposición tiene con relación a las fibras? Bien, está paralelo, eso me olvidé decirlo, súper importante, está paralelo con el músculo, ¿sí? Entonces, el estiramiento del uso lo que hace es generar qué tipo de potencial en el uso. ¿De acción o de receptor? En el uso, receptor. En el uso tenemos potencial de receptor, ¿sí? Porque es un receptor. ¿Y qué característica tiene el potencial de receptor? ¿Cómo es? Es electrotónico. ¿Cómo codifica la intensidad de respuesta? Son del estímulo. ¿Y qué? ¿Por aumento de frecuencia o por qué? De intensidad, la amplitud. ¿Sí? Aumenta la amplitud cuanto más grande sea el estiramiento. Y eso está en... ¿Y cuál es la fibra aferente? La 1A. ¿Sí? Que como vimos en el esquema anterior, está inervando el centro, ¿sí? Por acá, ¿la ven? Y que la fibra 1A sí, ¿qué va a disparar? Potencial de acción. ¿Cuál va a ser el código de intensidad? La frecuencia, no la amplitud, ¿sí? Cuanto más dispare, más estirado va a estar el músculo. O esa va a ser la información que va a enviar. Bien, y cuando entra la médula, ¿sí? El soma, acuérdense que está en el GAR, entra a la médula por el cordón posterior, ¿sí? Y va a hacer sinapsis ¿con quién? Con la motoneurona alfa ¿de quién? Del mismo músculo que se estiró, ¿sí? Y también del agonista. Del agonista lo hace de manera directa, ¿sí? Ahora sí, ¿qué pasa con el antagonista? De manera indirecta, por medio de interneurona, ¿cómo? Inhibitoria, ¿cómo se llama? ¿Cómo? 1A. La fibra inhibitoria 1A se llama igual que la fibra que inerva, ¿sí? Y esa sí lo que va a ser inhibir, ¿sí? Al músculo antagonista. ¿Leyeron algo de conjugación alfa-gamma? Sí, muy bien. Imagínense que yo, de vuelta, sostengo el balde que les dije al principio. Perdón, voy para atrás. ¿Cómo tiene que estar el uso neuromuscular para que dispare? Estirado. Bien. Cuando yo contraigo el músculo, ¿cómo está el uso? Está relajado, ¿no? Imagínense que este es el músculo, ¿sí? Y yo tengo el uso así, ¿sí? Cuando está estirado yo lo estiro un poco más y descarga. ¿Qué pasa si yo contraigo el músculo de forma tal que esté bien contraído? ¿El uso cómo va a estar? Imagínense que yo esto lo que hago es achicarlo. ¿El uso va a ser fácil que yo lo estire? No. No, va a estar como todo flácido en el medio. ¿Se entiende eso? El uso está en paralelo con las fibras musculares. Acá tengo el tendón. Las fibras intrafusales y las extrafusales, ¿sí? Van todas en paralelo. Que vaya en paralelo quiere decir que tengo fibra muscular, fibra muscular, fibra muscular, uso. ¿Sí? Que es lo que tenía en el anterior. ¿Ves que? Pero ves que la exposición de las fibras y del uso es la misma. ¿Eso le quedó claro a todos? Entonces, nada, cuando yo contraiga el músculo sería esperable que el uso esté como todo flácido en el medio
Y para que dispare yo tendría que estirarlo un montón. ¿Y eso pasa así? No. No, ya pusimos el ejemplo donde yo tenía el vaso con birra y me venía más cerveza y lo que pasaba era que yo aumentaba la contracción del músculo porque el uso se estiraba. ¿Sí? Y eso se debe a la conjugación de alfa gamma, que es lo que vamos a ver ahora. Imagínense que nosotros lo que hacemos es sacarle un músculo de la pata a un gato, ¿sí? Y lo ponemos en ese mecanismo donde yo le pongo un peso y estiro el músculo, ¿sí? Y lo que voy a hacer por un lado va a ser estirar al músculo, que es lo que tenemos por acá, ¿sí? Y al lado voy a hacer una preparación que es el uso neuromuscular, que es lo que tenemos al lado, ¿sí? En rojo lo que tengo es la aferente 1A, ¿sí? Y en negro acá abajo tengo la fuerza que se le ejerce al músculo, ¿sí? Fuerza fibra 1A, ¿sí? ¿Qué va a pasar cuando yo aumente este peso? Yo de repente le pongo más peso. ¿Qué va a hacer la fibra 1A? Va a disparar más, ¿sí? Va a aumentar la tasa de disparo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Cuando yo aumento el peso, lo que hago es la 1A dispara un poco más. Bien. Ahora, por medio de un nervio lo que hago es estimular a la motoneurona alfa. ¿Sí? Entonces, esta preparación que tenía acá, lo que va a hacer es subir. ¿Sí? ¿Y el uso cómo está? Va a estar relajado. ¿Sí? Entonces, cuando yo le aumente, aunque yo le aumente la fuerza, yo estoy así con la fuerza aumentada, ¿no? Y de repente lo contraigo. ¿Qué va a pasar con el uso? ¿Va a seguir disparando? Bien, va a dejar de disparar. ¿Sí? Cuando el uso esté flácido. En esas condiciones, ¿puede censar aumentos de fuerza? ¿Me sirve de algo el reflejo miotático en este caso? No, deja de existir. ¿Sí? Entonces, en este experimento lo que hacen es, bueno, ante esta situación, no solamente estimulan la motoneurona alfa, sino que estimulan la motoneurona gamma. ¿Sí? ¿Qué hace la motoneurona gamma? Hace contraer los extremos de las fibras intrafusarias. Del uso que, de vuelta, imagínense que el uso es mi remera, ¿sí? Yo acá tengo un extremo y acá tengo el otro. Si yo contraigo los extremos, ¿qué pasa con el centro? Se estira, ¿sí? Entonces, como ven acá, cuando yo estimulo la motoneurona gamma, ¿sí? Lo que hago es contraer los extremos, que acá está más en blanquito, y ven que tiene la misma longitud que tiene el músculo. ¿Lo ven eso? ¿Sí? Mientras que acá el uso estaba flácido, ¿sí? Y no podía censar nada. Cuando yo contraigo, o cuando yo estimulo la motoneurona gamma, lo que hago es contraer los extremos del uso, estirarlo, ¿sí? Y hacer que tenga el mismo largo que tiene el músculo. Ahora, si yo le ejecuto una carga, una fuerza, ¿sí? O le aumento la carga, ¿ese uso va a poder disparar? Sí. Entonces, la motoneurona gamma lo que hace es darle ganancia al reflejo, ¿sí? Y eso es súper importante. El rol de la motoneurona gamma es darle ganancia al reflejo y permitir que el reflejo siga estando activo, incluso cuando el músculo está contraído, ¿sí? Perdón, una cosita y te escucho. Como ven acá, ¿sí? Ahí, cuando yo estimulo la motoneurona gamma, el uso sigue disparando ante este aumento de la carga. ¿Sí? ¿Se entiende? Dime. Más fuerte porque allá no te escuchas ni pedo. Sí, la gana que hace contraen al uso, a los extremos del uso o lo estiran. Contrae los extremos del uso y de esa manera lo estira. Si escribo acá, ¿me ven? Negro. Negro. Visitaré. A ver si tengo Este es el uso. Horrible uso, ¿sí? Tengo la motoneurona gamma que llega acá. Y la motoneurona gamma que llega acá. ¿Sí? Lo que hago es contraer los extremos. Cuando yo contraigo, genero fuerzas de este tipo. Lo achico. ¿Sí? Y achico esto. ¿Sí?
Es decir que si yo achico esto, lo que hago en definitiva es tirar este extremo para allá y este extremo para allá. Esto pasa a ser más chiquito. ¿Sí? Y de esa manera lo que hace es estirarse, porque tiene puntos de anclaje en los tendones. ¿Se entiende? Cuando yo estimulo cuando yo contraigo los extremos, estiro el centro. ¿Sí? ¿Lo ven todos eso? No. Bien. De vuelta. Para mí lo más fácil es como una bufanda, pero hace mucho calor ya y la gente no trae bufandas. Es rara, mentira. No. Tengo esto, ¿sí? Esta, igual es más un pañuelo que una bufanda. Entonces, este es el uso. Vamos a hacerlo más grande. Este es el uso, ¿sí? ¿Qué pasa si yo contraigo los extremos? Yo lo que hago es, me falta una mano más, pero si yo lo que hago es contraer los extremos y dejarlos como puntos fijos, ¿sí? Lo que hago es estirar el centro. Tengo puntos fijos de anclaje en el tendón, ¿sí? Y con estos dos puntos fijos yo lo que hago es, de vuelta, achicar este extremo y achicar el otro porque los contraigo. Es como que les doy una vuelta y el centro se estira, ¿sí? Flácido, contraído. ¿Lo ven? Yo acá lo que hago es contraer los dos extremos. ¿Sí? ¿Se vio? Gracias por la bufanda. ¿Sí? Entonces, en definitiva, cuando yo estimulo la motoneurona gamma, el uso, ¿qué hace? Dispara. Imagínense que yo tengo una persona que tiene una motoneurona gamma que está medio rara, o que yo puedo darle un agonista colinérgico raro que actúe solo en el receptor de la motoneurona gamma a nivel de la médula espinal. Y la motoneurona gamma está disparando un montón. ¿Qué le va a pasar al uso? Se estira. Si yo solamente activo la motoneurona gamma, la pincho y la activo, ¿sí? Lo que voy a generar es que el uso se estire. Y si se estira, ¿qué pasa? Queda más sensible. Dispara. Si yo lo estiro mucho, dispara. Si yo en esta preparación, ¿sí? Solamente, imagínense como un experimento, y solamente tengo esta, ¿sí? El uso, y yo con el experimento solamente activo a la gamma, lo que va a hacer estirar, contraer los extremos, estirar el centro, y el centro se va a estirar, y cuando el centro se estira, ¿qué pasa? Bien, entra sodio al centro, genera una despolarización, dispara un potencial de acción, la otra, que termina con que el músculo se contraiga, y todo el cuento que ya saben. ¿Sí? Lo hace todo el tiempo, pero ahora vamos a... ¿Cómo les parece? ¿Qué les parece que le mande información a la motoneurona gamma para que dispare? Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Cómo le llega? ¿Cómo se entera la gamma que tiene que disparar? Por la A1. Va el... ¿Cómo? La A1. La neurona... No, la 1A va a la motoneurona alfa, no a la gamma. ¿No es la misma? Hay partes que van, pero cuando yo ejecuto un movimiento, no. Yo voy a levantar una pesa que está en el piso, ¿sí? ¿Quién le manda la señal a mi bíceps para hacer una flexión de brazo? La corteza. ¿Ahí les parece que la gamma se activa también? Se activa siempre la gamma. Siempre se activa la gamma, porque yo quiero que siempre el uso sea igual que el músculo. De vuelta, cuando yo levanto una carga del piso, ¿se activa la alfa? Sí, para contraer el músculo. La gamma se activa siempre para seguir al músculo, porque yo quiero que siempre el uso tenga la misma longitud que el músculo. Entonces, ¿de dónde viene la información para la gamma? De la corteza. Todos los patrones motores que van a las alfa también van a las gamma. En el reflejo, cuando yo estimulo a la alfa, también tengo colaterales en la gamma. Ah, listo. ¿Sí? Y siempre está modulada por mecanismos descendentes, que lo que le manda es un poco el patrón motor. ¿Sí? El patrón motor que yo quiero ejecutar va tanto a la alfa como a la gamma. Y de esa manera lo corrijo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a la gamma, cuando yo levanto algo que es más pesado de lo que yo pienso, a la alfa le llega, bueno, músculo hace tanta fuerza. ¿Sí?
Pero a la gama le llega lo mismo, pero le llega en realidad la posición deseada. Lo que el cerebro manda es dónde quiero yo la carga, ¿no? De vuelta, voy a levantar esto y es muy pesado y lo quiero terminar en esta posición. Lo que mi cerebro manda es el gesto final. Yo quiero terminar así, ¿sí? Pero el que yo pueda terminar así, o que esto me pese por demás y tenga que hacer más fuerza, depende de cuánto pesa esto. ¿Me siguen? ¿Sí? Imagínenselo como algo mucho más pesado. ¿Cuánto pesa esto? Viene del estiramiento de la motoneurona alfa, ¿sí? Y eso se genera en el interfuego entre la gama que está estirando el uso y el uso que tan estirado está, ¿sí? Si, por ejemplo, el objeto pesa demasiado, ¿sí? La gama, ¿cómo va a estar? Va a estar activa. ¿El uso qué va a estar haciendo? ¿Disparando mucho? Bien, y se va a contraer más, ¿sí? Y se va a contraer, la alfa va a disparar más, el músculo se va a contraer más y la gama se va a activar en consecuencia. Y de esa manera yo lo que hago es poder mover la carga hasta la posición que yo deseo. ¿Sí? Bien. Entonces la gama se va modulando de la misma manera Que el alfa. Él busca siempre de ese patrón final deseado. ¿Sí? Bien. Y a ver, nada, como reflexión final, para asegurar que la información sobre el longitud del músculo, ¿sí?, sea transmitida cuando el músculo se acorta, el sistema nervioso central regula la actividad de las fibras intrafusales, aumentando su sensibilidad por activación de las motoneurona. Eso respecto al reflejo miotático. ¿Tiene alguna otra duda del reflejo miotático? ¿Qué pasa si activamos solamente las gamas? ¿Qué pasa si activamos solamente las gamas? Gran pregunta. ¿Qué pasa? Vas a generar Te potencia. pregunto, ¿qué pasaría? Yo activo la gama. ¿Qué le pasaría al uso? Se contraen los extremos y ¿qué pasa con el uso total? No. Yo estimulo la gama. La gama lo que hace es contraer los extremos y ¿qué pasa con el centro? Se estira. Se estira, ¿no? Cuando yo estiro el centro del uso, ¿qué ion se mueve? El sodio. ¿Sodio hacia dónde? Hacia adentro. Hacia dentro del uso. Genera una despolarización que lo que hace es que la 1A dispare potenciales de acción, que lo que hace es que ¿quién se active después? Alfa. Entonces cuando yo estimulo la gama, disparo potencial de acción. Al contrario del músculo. ¿Y por qué no usamos solamente la estimulación gamma para la contracción? Porque mirá toda la vuelta que tuviste que hacer para contraer el músculo. Y en definitiva la del último actor, ¿quién fue? La alfa. La gamma, ¿como qué funciona? Como un modulador y como una forma de poder censar diferencias entre lo deseado y lo real. Yo deseo tal movimiento, pero el ambiente me ejecuta una carga que me lo hace imposible. Entonces el músculo se estira, sensa error y lo que hace es aumentar más la fuerza que hago. Es un mecanismo modulatorio a nivel, me toco la panza porque este nivel está en la médula, a nivel bajo, sí, a nivel inferior, sobre la fuerza que quiero ejecutar para mover una carga. ¿Sí? ¿Entienden? ¿Alguna pregunta más? 7:30. ¿No? Tengan en cuenta que siempre desde el oral tomamos reflejo miotático, siempre. ¿Sí? Sí. Hay un tema que quieren saber para el examen que sea. En la diapositiva anterior, cuando vos ponías caso A, B y C, y caso B fisiológicamente no se da nunca. No. Se da solamente si tenés a. No, fisiológicamente no se da nunca. Fisiológicamente no existe. La alfa estimulada la gamma. Es solamente un experimento. El del medio no existe nunca. Si existe es patológico, ¿no? Bien, con respecto al órgano tendinoso de Golgi, ¿sí? No va a apurar. El órgano tendinoso de Golgi está en serie con el músculo, ¿sí? Que en serie quiere decir que tengo el tendón, órgano tendinoso de Golgi, músculo, ¿sí? ¿Y qué sensa el órgano tendinoso de Golgi? Tensión, ¿sí? Que es parecido a la cosa, pero lo que sensa es tensión muscular. Y lo que hace es disparar en realidad cuando yo, ¿qué hago con el músculo? Lo contrario, es completamente opuesto al uso miotático.
Este dispara con la contracción, el otro con el estiramiento. ¿Qué respuesta va a llevar? Cuando se active el miotático inverso. Bien, lo que va a hacer es, ¿cuál va a ser el estímulo del miotático inverso? ¿Cuál es el estímulo del reflejo miotático inverso? Bien, la tensión sobre el tendón. Bien, que también podemos pensarlo como, bueno, la contracción. ¿Sí? ¿Cuál es el receptor? El órgano tendinoso de Golgi, que está como. ¿Cómo está en el músculo? En serie. ¿Sí? Es como una fibra reticular que está entre los tendones y cuando el tendón lo que hace es contraerse, la aprieta y de esa manera como mecanorreceptor entran iones, ¿sí? Y el órgano se despolariza. ¿Sí? Yo aprieto y se abre. ¿Cuál es el centro integrador? ¿Dónde está? En la médula espinal. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Contracción de quién? Del antagonista, y relajación. En realidad la respuesta es la relajación del músculo que se contrajo. ¿Sí? Cuando estudien los reflejos, estudienlos y sépanlos de esa manera. ¿Sí? Piénsenlo lógicamente desde el estímulo hasta la respuesta. En este caso, para ambos músculos. ¿Sí? Y a partir de ahora, en todos los reflejos que veamos, va a haber intraneuronas. Yo lo que hago es contraer el músculo, el órgano tendinoso de Golgi dispara. ¿Sí? Tenemos la fibra 1B, cuyo soma está en el ganglio anexo de la raíz dorsal. ¿Sí? Y ingresa por el cordón posterior. Y hace sinapsis en negro, una motoneurona inhibitoria que se llama 1B también. ¿Sí? Que lo que va a hacer es inhibir a quién? A la motoneurona alfa, el mismo músculo que se contrajo. ¿Sí? Y vas a optar con una motoneurona excitatoria, ¿sí? Que va a interactuar con quién? Con antagonista. ¿Qué va a hacer con antagonista? Bien, va a contraer al músculo antagonista. ¿Sí? Hay interneuronas excitatorias e inhibitorias dentro del circuito local. Esta es excitatoria. ¿Sí? No es una sinapsis directa. Y acuérdense de dibujarla. Y acá por último, para cerrar un poco más el tema, tenemos cómo es la disposición de los dos sistemas para que no se confundan en un único esquema. Tenemos el reflejo miotático, ¿sí? Con la fibra 1A en verde y el uso en paralelo de las fibras, que cuando se estira lo que hace es estimular directamente, ¿sí? A la motoneurona alfa del mismo músculo, ¿sí? Y en azul tenemos a la fibra 1B, que lo que hace es inhibir a esa misma fibra. ¿Sí? Y como ven acá también tenemos a las proyecciones descendentes que vienen de la motoneurona gamma y a la motoneurona alfa. Bien. Está probado. No, bueno, esto es un poco más de lo mismo. ¿Sí? Ven cómo cambia la tasa de disparo del órgano tendinoso de Golgi y del uso neuromuscular ante la tensión. ¿Y para qué piensan que sirve ustedes el reflejo del órgano tendinoso de Golgi? Ese es el de retirada, ese es ante el dolor. ¿Sí? ¿Qué dijiste? Bien. Una teoría muy vieja, ¿sí? Estaba en relación a eso. Cuando yo estudié, por ejemplo, que tampoco fue hace tanto, dije muy vieja y ahora me tiempo, pero cuando yo estudié la carrera, era la teoría que circulaba, ¿sí? Que era para prevenir el daño del músculo. Ahora en realidad se sabe que no es tan así, ¿sí? Si bien interviene en eso, ¿sí? También lo que hace es servir como regulador de la actividad muscular, más o menos, ¿no? Pasa un poco lo mismo que con el uso miotático. Sirve para modular el nivel de contracción del músculo y ver si es el deseado o no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ante tensiones menores también va a disparar en menor intensidad. No dispara solo con la tensión máxima. ¿Sí? Sí, cuando la tensión es máxima, la tasa de disparo es alta y yo lo que hago es subir el nivel. Otro reflejo
importantísimo es el que decías vos, que es el reflejo de flexión de evitamiento de retirada. ¿Sí? Que lo que se activa cuando yo tengo un estímulo nocivo en algún miembro, ¿sí? Que acá lo tenemos en miembros inferiores, y cuando es en miembros inferiores, ¿cómo se llama? Cuando yo piso un clavo, como dice el libro, ¿cómo se llama? De extensión cruzada, ¿sí? Cuando yo estoy parado y piso un elemento que me va a generar daño, el reflejo de flexión de la retirada se llama extensión cruzada. ¿Por qué? Porque yo no solo tengo que sacar el pie que me estoy lastimando, sino extender el otro para no caerme. ¿Sí? Cuando yo no estoy en peligro de caerme, se llama reflejo de retirada, nada más. Que puede ser cuando yo me quemo la mano, ¿sí? O si yo estoy, por ejemplo, sentado, ¿sí? Y de repente me quemo, solamente es de retirada, es de extensión cruzada. Bien, ¿cuál es el estímulo entonces? ¿Cómo? Dolor. ¿Cuál es el receptor? Nociceptor. Nociceptor. Perfecto, terminaciones libres, ¿sí? Bien, el centro integrador, ¿dónde está? ¿Cómo? En la médula espinal. ¿Y cuál es la respuesta? Bien, la contracción de los músculos flexores del miembro. ¿Sí? Que es un poco lo que tenemos acá. La particularidad de este reflejo con respecto a los otros es que tiene vías, ¿sí? De interneuronas largas que actúan a varios niveles medulares, ¿sí? Y lo que hace es activar toda una cadena muscular para yo sacar el miembro completo. Como ven, acá yo contraigo los gemelos y los isquiotibiales para sacar el miembro, ¿sí? Y esto lo tienen que saber, sí, hay gente que le gusta bastante tomar esto. A mí la verdad que no me parece tan interesante, pero sepan darle bola. Y esto lo dejo para que lo miren en su casa, del curso ya está bastante bien, que debe ser el libro que miran casi todos. Acá lo que sucede es que el tipo está parado y pisa algo, un estímulo nocivo, ¿sí? Cuando hay receptores cutáneos, ¿sí? La información viaja, ingresa por el asta dorsal y lo que hace para el reflejo de extensión cruzada es interactuar con múltiples interneuronas, ¿sí? Va a haber interneuronas inhibitorias, ¿sí? Esta interneurona va a conectar con otra interneurona inhibitoria que lo que va a hacer es inhibir al extensor del miembro que dolió, ¿sí? Y por medio de la interneurona excitatoria lo que va a hacer es estimular el flexor de ese miembro o la respuesta final de flexión. Mientras que yo quiero extender el otro para no caerme. Y para eso voy a hacer lo contrario. Voy a inhibir, ¿sí? Al flexor contralateral y estimular al extensor contralateral. ¿Sí? ¿Se entiende? Si ustedes saben todas las respuestas finales, ¿sí? A partir de lo que saben que tiene que pasar, pueden empezar a pensar cuál es la interneurona inhibitoria y cuáles son excitatorias. Pero sepan dibujar eso. ¿Sí? El flexor ocurre siempre homolateral. Cuando yo me lastimo, siempre flexiono para sacar. ¿Sí? Le agrego el de extensión cruzada cuando es en miembros inferiores y estoy posturalmente activo. Cuando estoy parado, cuando está la información descendente que me dice estás parado, ahí se activa este. Si no, solamente se activa de este lado. ¿Sí? Pero la vía para activarse el flexor de este lado es la misma. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? No. Bien. Nada, el reflejo flexor está inhibido por influencias descendentes del tronco del encéfalo. Por eso nosotros no saltamos ante cualquier dolor, solamente con dolores que son de una intensidad relativa. Y por eso es modulable. ¿Se acuerdan que al principio de la clase cuando hablamos de reflejos les decía lo del bebé, ¿sí? O lo del muñeco? Si yo me quemo teniendo un bebé, ¿sí? Seguramente ese reflejo va a estar muy inhibido por el tronco del encéfalo para yo no revolear al pibe, ¿sí? Nada, son los estímulos nocivos fuertes, desencadenan un reflejo flexor. Y algo interesante que ocurre en los pacientes con patología medular
¿Sí? ¿Qué pasa si yo hago una sección de médula? Corto la médula por acá porque tuve un accidente de auto. ¿La inhibición del tronco del encéfalo le va a llegar a la médula? No. Este tipo, ¿cómo va a tener reflejo flexor? Raro, alterado. ¿Sí? Si deja de estar inhibido el reflejo flexor, hay chances de que pase ¿qué? Bien, que tenga hiperreflexia al reflejo de flexión, entonces ante pequeños estímulos táctiles el tipo saque la pierna, que en algunas lesiones medulares pasa. ¿Sí? Hiperresponde a tacto de la planta del pie, por ejemplo, sacando el pie cada vez que vos lo tocás. Si tenés una sección medular, el tipo está en el piso tirado, ¿no? No tiene tono para pararse. Entonces, sí. Si fuese más pequeña la lesión, va a tener que ser más pequeña. Bien, y esto, vieron que hablamos un par de interneuronas, ¿sí? Tenemos 3 interneuronas que son algo relevantes. La interneurona 1A, la interneurona de Renshaw, que es un poco más conocida, y la interneurona 1B, ¿sí? ¿Qué hace la interneurona 1A? ¿Qué hace? ¿En qué reflejo estaba la interneurona 1A? Miotático, perfecto. ¿Y qué hacía? Bien, inhibe la actividad del músculo antagonista. ¿Sí? Bien, la interneurona 1B, ¿qué hace? Que es la que sigue, ¿sí? Que estamos acá. La interneurona 1B, ¿qué hace? Inhibe el agonista, ¿sí? Inhibe el mismo músculo que está contraído. La 1A lo que hace es inhibir al otro, ¿no? La interneurona 1B solamente lo que hace es inhibir al agonista. La interneurona no. Las fibras sí. Nosotros ahora hablamos de la interneurona a nivel medular, ¿sí? La interneurona 1A lo que hace es inhibir al antagonista, la 1B inhibe al mismo músculo, ¿sí? Sobre esas interneuronas solamente llegan aferencias de la fibra 1A o de la 1B. ¿Les parece que esta interneurona solamente se activa con la información que viene del uso neuromuscular? No, por lo que dijiste vos, no, viene del tronco del encéfalo. Perfecto, se activan por un montón de cosas las interneuronas. No es que la interneurona es potestad única del reflejo, sino que el sistema es económico y utiliza esa interneurona para un montón de cosas. Como tiene este dibujo acá, ¿sí? No solamente viene la fibra 1A, sino que tenemos un montón de proyecciones del tronco y de la corteza que lo que hacen va a ser estimularla para terminar haciendo ¿qué? Inhibición de ese mismo músculo. ¿Sí? Bien. Y hay una interneurona que es bastante conocida, que es la de Renshaw, y que por ahí es conocido el nombre, pero nadie sabe bien lo que hace. ¿Cuándo se activa la interneurona de Renshaw? ¿Quién la activa? ¿En qué reflejo la vieron? En ninguno, ¿no? Hasta ahora no la vieron ningún reflejo. O la nombramos. La interneurona de Renshaw lo que hace es se activa cuando se activa la misma motoneurona alfa. Yo tengo la motoneurona alfa, ¿sí? Que tiene una acción al toque que lo que hace es sinaptar con la interneurona de Renshaw. La interneurona de Renshaw es inhibitoria y lo que hace es inhibir al mismo músculo, a la misma motoneurona que la está activando. ¿Cómo se llama ese feedback? ¿Negativo o positivo? Negativo. Negativo. Yo activo la motoneurona alfa por medio de una proyección, activa esta interneurona que se va a inhibir a sí mismo. ¿Sí? La motoneurona de Renshaw tiene una de las acciones clásicas es modular la actividad de sí misma, ¿sí? Impedir exacerbaciones de la actividad de esa motoneurona, ¿sí? En primer lugar. Y en segundo lugar, tiene proyecciones ascendentes que van hacia el cerebelo, ¿sí? ¿Y qué tipo de información le está procesando la de Renshaw? ¿Qué información le llega en definitiva? ¿Qué está pasando? Lo que está pasando. Lo que le está pasando a ese músculo. Entonces, la de Renshaw lleva al cerebro la información de la posta que le está pasando a ese músculo. O a esa motoneurona alfa, ¿sí?
Porque acuérdense que la motoneurona alfa no solamente está procesando el plan motor de la corteza, sino que otra cosa. Pero que está pasando a través de quién. ¿Quién otro activa a la motoneurona alfa además del cerebro? El uso, el reflejo. Entonces, la motoneurona alfa está dominada no solamente por la corteza motora primaria, sino por el reflejo miotático. ¿Sí? La tasa de disparo de la motoneurona alfa va a depender de esos dos. Y el cerebro, o el cerebelo, no se termina de enterar de lo que le pasa con el reflejo, si no fuera por esta interneurona que le manda la información hacia arriba. ¿Le sigue todo el camino que hice? ¿O no? Sí. A la motoneurona alfa podemos simplificarlo un montón y la dominan dos cosas. Por un lado, la corteza motora primaria, que lo que hace es disparar, ¿no? Le dice, che, movete de esta manera. Pero, si la fuerza que estoy haciendo es suficiente, o si activo el reflejo, ¿quién otro la domina? El uso. Bien, el cerebro, ¿tiene otra forma de enterarse de lo que hace el uso? ¿De la actividad final del músculo? No. Hasta ahora no hablamos de ninguna proyección hacia arriba. Esa proyección hacia arriba viene de la interneurona de Renshaw, donde cuando esta dispara, lo que hace es activar a la de Renshaw, ¿sí? Y esta tiene proyecciones hacia arriba. Entonces la interneurona de Renshaw tiene una codificación, ¿sí? De la actividad de ese músculo o de esa neurona. ¿Sí? ¿Me seguís? ¿Cómo? Claro, en realidad lo que hace que la interneurona de Renshaw dispare es que dispare la motoneurona alfa. Siempre, ves que la alfa dispare tanto por proyecciones ascendentes como por reflejo. Cada vez que esta aumenta su tasa de disparo, esta se va a activar y va a mandar información para arriba. ¿Cómo? Claro. No, el uso miotático queda ahí dando vueltas. La forma de que suba la información del cerebelo para cambiar el plan motor es a través de la Renshaw. No es el tipo de propiocepción que uno es consciente del estiramiento muscular, no de una manera directa. La manera en la que llegas a través de esto. Las otras propiocepciones sí, las que son articulares, todo eso sí, van. El estiramiento muscular va a través de esto. Bien. Con respecto a vías motoras, si acá vamos a apurar un poco, el sistema es muy complejo, ¿sí? Como ven, pero nosotros lo que hacemos es simplificarlo un montón. Y de esto ya hablamos un poco, pero tenemos las cortezas motoras, ¿sí? Que lo que hacen es decusar en un 80% más o menos, ¿sí? La vía corticoespinal, y un 20% sigue homolateral, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre lo que decusa y lo que sigue homolateral? Bien, lo que no decusa, ¿sí? La parte directa, el 20%, es ventromedial, ¿sí? Sinapta con motoneuronas bien mediales, ¿sí? Que medial, ¿qué músculos serán? Los axiales. Los axiales, ¿sí? Los posturales. Y como son de la postura, yo no quiero que la postura sea de un solo lado, ¿sí? Me sirve que la postura tenga un gobierno bilateral. Entonces por eso tiene interneuronas, ¿sí? Que lo que hace es proyectar bilateralmente, para que la postura esté un poco más equilibrada. ¿Se entiende? Ese para qué es medio raro, pero la funcionalidad es esa, ¿sí? Entonces, lo que es ventromedial es el 20% y finalmente actúa bilateralmente. Mientras que el dorsolateral decusa, en la decusación piramidal, es más o menos el 80%, ¿sí? Y sinapta con las motoneuronas más laterales, es decir, con los que van a los músculos distales. Bien, ¿se acuerdan que hablamos al principio de la clase que tenemos columnas de músculos? ¿Sí? Nosotros tenemos, nada, como ya lo hablamos igual antes, pero tenemos interneuronas propioespinales, más que nada en los músculos más mediales, ¿sí? Que van a estar muy relacionadas con lo que es postural, ¿sí? Y repito, lo que es medial está más medial en la médula, mientras que lo axial, lo distal, ¿sí? Está mucho más lateral en la médula. Con relación al sistema ventromedial, ¿sí? Las neuronas propioespinales suelen ser bien largas y atravesar varios segmentos
varios segmentos nodulares. ¿Tiene sentido eso? Yo quiero que tenga interneuronas propioespinales largas, que lo que haga es coordinar la actividad de todos los músculos mediales, o no está tan bueno. ¿Por qué está bueno? Va fuerte allá, no te escuchan ni loco. Bien, no, lo puedes mantener de otra manera, pero lo que hace es facilitar un buen control postural. ¿Sí? Estamos medio justo de tiempo, así que vamos a apurar un poco más. Dentro del sistema ventromedial, ¿sí? Que está relacionado de vuelta con los músculos más del eje, a nivel del tronco del encéfalo, ¿a quién tenemos? El núcleo rojo. Núcleo rojo es ventromedial o más dorsolateral. ¿Por qué dorsolateral? A ver, la acción del núcleo rojo, ¿con quién tiene que ver? ¿Miembros o algo medial? Miembros. ¿Les parece que va a ser dorsolateral o que va a ser ventromedial? Dorsolateral, perfecto. ¿Quién otros les parece que son más posturales o están relacionados con lo axial? Los vestibulares, núcleos vestibulares. Bien, vestibulares, perfecto. Entonces, el núcleo vestibular y la vía vestíbulo espinal, sí, va a ser ventromedial. ¿Quién otro? Están acá. El vestibular, ¿cuándo se va a activar? ¿Ante qué? Movimiento de la cabeza, ¿de qué manera? ¿Que active en qué? Al equilibrio. ¿Qué activa? ¿Dónde están los órganos vestibulares? Oído interno, bien. ¿Y qué sensa el oído interno? No. La aceleración y... Aceleración. Ante aceleraciones, ¿sí? Lo que voy a hacer, ¿sí? Que pueden ser lineales o angulares, rotacionales, ¿sí? Ante eso lo voy a activar, ¿sí? Y va a tener que ver claramente con la postura y el equilibrio. ¿Qué otro núcleo tenemos? Tenemos el colículo superior, ¿sí? Con la vía tectoespinal, que también va a ser ventromedial, que está relacionada con qué? Movimientos oculares y el cuello, ¿sí? Para mantener la vista, y la formación reticular protuberancial y vulvar. Bien, eso lo vienen en sus casas. Esto del tono muscular, ya hablamos un poco, pero por ahí nos faltó definirlo, ¿sí? El tono muscular es la tensión en reposo que tiene un músculo, ¿sí? Yo cuando toco un músculo de alguien en reposo, tengo una cierta tensión muscular, ¿sí? Aunque no esté ejecutando una fuerza. Y otra manera de definirlo es como la respuesta activa, ¿sí? La respuesta del músculo ante la movilización pasiva. Si yo le agarro el brazo, cualquiera de ustedes se lo muevo, ¿sí? Se va a activar ¿qué cosa? Bien, se activa el uso y se activa el reflejo miotático y voy a tener una respuesta, ¿sí? Y eso es esa tensión que siento cuando yo movilizo un miembro, que es el tono muscular, ¿sí? Que en algunos pacientes puede estar aumentado o disminuido. Y el tono muscular va a estar regulado claramente por el reflejo miotático y por qué más. ¿Quién regulaba la actividad del uso neuromuscular? Bien, la corteza dijimos que lo podía modular, el tronco, pero ¿por medio de quién? ¿Qué otro efector hablamos como media hora, 40 minutos? La neurona gamma. ¿Qué motoneurona? Gamma, ¿sí? La motoneurona gamma puede modular un montón el uso, por lo tanto puede modular el tono muscular, ¿sí? ¿Y por medio de quién? Del tronco del encéfalo, ¿sí? Esto después lo vamos a ver bien en el práctico, pero tenemos distintos núcleos del tronco del encéfalo que actúan sobre motoneuronas gamma, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la formación reticular vulvar, que lo que va a hacer es estimular a las gamma y los músculos flexores, ¿sí? La formación reticular protuberancial, que va a estimular a las neuronas gamma de los extensores, ¿sí? Y el núcleo rojo, que lo que va a hacer es estimular a las alfa y a las gamma de los flexores de los miembros superiores. Si yo provoco la actividad de estos núcleos de forma anárquica, tipo tocando este núcleo y provocando que aumente la tasa de disparo, lo que voy a provocar es
la activación de estas gamma y consecuentemente la activación de las alfa. ¿Se acuerdan? Que eso lo hablamos. Si yo activo solamente las gammas, puedo provocar que se active la alfa y generar contracción muscular. Entonces, pensando esto, vamos a después en el práctico pensar distintas patologías que pueden afectar cuando yo lesione distintos puntos del sistema. Dentro del control suprafrontal del todo también tenemos a los núcleos vestibulares, ¿sí? Al cerebelo y a la corteza motora y a los ganglios de la base, que lo que van a hacer va a ser modular la actividad de los núcleos. ¿Sí? Bien, esto lo dejamos para el práctico. Práctico. Y algo más que te digan de eso, ya que estás hablando, ¿no? ¿Okay? El resto lo ven en el práctico, ¿no? Eso es, por lo menos, nada, esa parte muy importante del práctico. Y dos palabras sobre lo que es postura, ¿sí? Y locomoción. En el práctico se puede ver cuál es el rendimiento, porque no sabemos por qué se activan estos núcleos a la gamma y no directamente a las alfa. ¿Sí? O ya lo diste, no sé. Ya hablamos. Lo diste por qué activa primero a las gammas indirectamente a las alfa por medio de las gammas. Sí. Okay. Sí, eso lo hablamos un montón. Lo que vamos a ver en el práctico después es la relevancia clínica de esto, porque en breves palabras, ¿sí? Si yo tengo una ACV, ¿vieron a alguien con ACV alguna vez? No. Sí. ¿Cómo camina alguien que tiene una ACV en la corteza? ¿Tiene algún cambio en el tono muscular? La corteza motora primaria y suplementaria suele arrastrar el pie, tiene flexión del miembro superior y extensión del inferior, terminan así, ¿sí? Esto va a depender de cómo esa no corteza interactúa con los núcleos del tronco, mientras que quizá una ACV o una lesión más inferior lo que provoque va a ser extensión del miembro superior y del inferior. Entonces, según a qué nivel yo rompa algo, voy a tener respuestas motoras distintas, ¿sí? Y eso es lo que van a ver en el práctico. Y con respecto a la postura, ¿sí? El sistema tiene mecanismos anticipatorios para evitar que uno pierda la postura cuando va a realizar una actividad. ¿Sí? La postura la podemos medir de manera como más semiológica, que tiene que ver con la armonía de los cuatro miembros, ¿sí? Con una posición armónica de los cuatro miembros, y también como todas esas conductas que el sistema toma para no perder, ¿sí? La postura del equilibrio y caerse. ¿Sí? Nada, el dato más interesante es que el sistema, cuando va a ejecutar un movimiento con un miembro, no solamente envía información al miembro que quiere estimular para mover una carga, por ejemplo, sino que hace arreglos posturales previos, ¿sí? Previamente a ejecutar esa fuerza. ¿Sí? Por ejemplo, el ejemplo que hablamos toda la clase, que fue levantar algo con el bíceps o traccionar algo. Si yo tracciono una palanca de la pared, antes de traccionar lo que hago es contraer los gemelos y los glúteos para no caerme cuando lo traiga. ¿Sí? Eso también tiene un componente aprendido, porque los bebés cuando aprenden a caminar este tipo de coordinación no la tienen hasta que aprenden. O sea, es algo relativamente reflejo, pero es aprendido. ¿Sí? Se aprende. O sea, el sistema aprende independientemente de las cortezas frontales o de la conciencia. Y con mecanismos autorregulatorios. Y este aprendizaje se da por retroalimentación, ¿sí? Que el sistema obtiene de la propiocepción de los miembros y el sistema, ¿no? Por medio de los intercambios de Reuschel, como decíamos antes, tiene proyecciones ascendentes, a cerebelo, por ejemplo, donde yo voy a aprender a lo largo del tiempo patrones motores para después ejecutarlos de manera prolija. ¿Sí? Esto es lo que decía. Cuando yo tracciono de la palanca, es el experimento donde hay una bocina y el tipo tracciona una palanca. ¿Sí? Y lo que ven es que el tipo tracciona la palanca más o menos a los 200 milisegundos, pero a los 100 milisegundos sí, el gemelo ya estaba contraído, anticipándose a un cambio postural. Porque si no, caeríamos por el tiempo. ¿Sí? Y para terminar, y con esto ya estamos, dos palabras de locomoción. ¿Sí?
tanto la locomoción en bipedestación, ¿sí? Que sería caminar, como todos los movimientos que tenemos aprendidos y que son sincrónicos de los miembros, tienen un mismo sustrato neuronal en la médula espinal, ¿sí? Los animales que nadan, ¿sí? O los bichos que corren en 4 patas, o si nosotros aprendemos a nadar, ¿sí? Y tenemos estos mecanismos que también algunos patrones motores, como por ejemplo comer, tienen funcionamientos parecidos, son mecanismos que solamente hace falta que el sistema los active para que luego se desarrollen de manera más o menos automática, ¿sí? No es refleja, sino que lo que hay es en el sistema una serie de circuitos reguladores donde hay neuronas que activan a motoneuronas alfa extensoras y otras a las flexoras, ¿sí? Que se inhiben recíprocamente. Cuando yo estimulo a las extensoras o cuando las extensoras están activas, va a inhibir a las flexoras y luego el papel de cada una se va a invertir, ¿sí? Se van a activar las flexoras e inhibir a las extensoras, ¿sí? Ese control de la locomoción, por ejemplo en la marcha en bipedestación, está dado principalmente por neuronas del circuito local a nivel medular inferior, ¿sí? Y no requiere una actividad permanente de las cortezas, ¿sí? Las cortezas actúan más bien como moduladoras, ¿sí? Y lo que hacen es propulsar el comienzo de la actividad o la finalización, ¿sí? Y luego lo que es modulada por aferencias propioceptivas de los neurales. Nada, el hilo del gato se estudió en distintas preparaciones con secciones medulares del gato, ¿sí? Donde hacían una sección medular y lo ponían en una cinta y veían que el gato con un estímulo plantar donde la cinta corría, el animal caminaba de una manera bastante similar a la que caminaría, ¿sí? Sin lesión medular. ¿Entendieron eso del gato o no? ¿Sí? El gato está agarrado de acá, está en 4 patas, agarrado de acá, agarrado de esta zona, está desmedulado, lo ponen en la cinta y está con las patas así. Hacen correr la cinta y le hacen mover las patas como si fuese caminando, y el animal, por más que no puede moverlas cuando la paran y está así, porque está desmedulado, el bicho camina como si caminara normalmente, hace todo el reflejo de caminar, ¿sí? De cruzar las patas. Eso es lo que está diciendo, es un circuito. Lo que hay que es iniciarlo, hay que empezar a girar la cinta y ponerle una pata a la otra, y empieza y camina todo el tiempo que esté andando la cinta, camina, mueve las patas en forma coordinada como si estuviese caminando. Sí, y eso se da por este circuito a nivel. Bien, eso es todo por hoy. ¿Tienen alguna duda? ¿No? ¿Cómo se inicia el movimiento? O sea, ¿por qué? Después te lo pregunto en el práctico, si no sé. O sea, ¿cómo es que conscientemente vos podés elegir hacer un movimiento, no? ¿Cómo tenés control sobre la...? Sí, o sea, ¿cómo...? Sí, o sea, no entiendo cómo activás una motoneurona piramidal de la corteza así de la nada, digamos. Bien, eso es más de la clase que viene, donde se ve corteza, sí, pero lo que vos tenés son 3 cortezas, la suplementaria, la secundaria y la primaria, donde una lo que hace es determinar qué plan motor vas a llevar a cabo, y la primaria es la que lo lleva a cabo el ciclo, ¿sí? Una vez que tu conciencia, ¿qué movimiento quieres hacer? Activar esas piramidales, esas que se meten a los espaldos, que va de la suplementaria a la primaria, de la secundaria a la primaria. Sí. Y eso, esa piramidal de la primaria, aumenta esa dispara y lo que hace es activar a la palanca de abajo. Ok. Ese es todo el circuito. Tu pregunta es dónde radica la conciencia, ¿no? Para que ese movimiento quieres hacer. Claro, sí, ponele, pero... Eso. Claro, sí. Está. Ya va para la filosofía. Sí.